Hola, muy buen día. Nos encontramos una vez más en un video sobre los tutoriales del curso propedéutico para el taller de habilidades matemáticas. En este video abordaremos los temas relacionados con la sesión número 5 de la rama del álgebra, operaciones con monomios y polinomios en división. Estos ejercicios los podrás ubicar en tu cuadernillo de trabajo en las secciones de la 2.3 a la 2.7. Comenzamos. En el video anterior hablamos un poco sobre las leyes de los exponentes, ilustrando algunos ejemplos sobre qué sucede en el caso de la suma, la resta y la multiplicación. Ahora es momento de hacer énfasis sobre algunos aspectos relacionados con las leyes de los exponentes en el caso de la división. Algo importante. Para que una división se pueda efectuar, primero que nada, debemos de tener variables que sean del mismo tipo. Si estas variables son del mismo tipo, ¿cuál es el orden estratégico que yo te recomiendo para poder efectuar la división? Supongamos que yo tengo la expresión menos 15y a la 9 y lo deseo dividir entre 5y a la 6. El orden sugerido para efectuar una división, sea cual sea el caso, es divide bajo los tres órdenes: signo entre signo, coeficiente entre coeficiente, y una vez validada que las variables son las mismas, deja la variable, pero las potencias réstalas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí iniciamos. Menos entre más, porque cuando un término no tiene signo escrito, por default se asume que es positivo. Menos entre más daría menos. 15 entre 5, que serían los coeficientes, sería A3. Se deja la variable y, que se asume está igual arriba y abajo, y las potencias, en este caso, se restan. Por lo tanto, 9 menos 6 queda al cubo. Así, con esta lógica, iremos trabajando los diversos ejercicios que se presentan en las secciones que a continuación te muestro. Por ejemplo, tenemos la sección 2.3, en la cual se nos solicita realizar algunas operaciones de división siguiendo las recomendaciones que ahorita te mencioné. Si me voy al ejemplo 95, noto que la variable es x, arriba a la 6, abajo a la 4. Por ser la misma variable se queda, las potencias se restan, 6 menos 4, el resultado sería x al cuadrado. A veces mi variable tiene algunos acompañantes en la potencia, pero la estrategia es la misma. Supongamos aquí, hay x arriba, hay x abajo. Arriba tengo 5a, me vas a quitar 3a. La potencia sería x a la 2a. Y ya no hay ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, si me voy al caso 105, más entre menos, el resultado es menos. Recuerda operaciones contrarias: si es la misma cantidad la que está arriba multiplicando que la que divide, el resultado es 1 o se eliminan. 6 con 6 se cancela, siendo 1, no se pone. X al cubo arriba entre x normal abajo, recuerda que la x de abajo está a la 1. Por lo tanto, 3 menos 1 quedaría menos x al cuadrado. Y en el caso de la y, son idénticas, y a la 1 y y a la 1. Lo más fácil es decir, se cancela y el resultado queda menos x al cuadrado. Hay ocasiones que la resta de las potencias, cuando hago la división, como aquí en el 96, x y x queda x, pero 8 menos 10 sería menos 2. Hay veces que se nos exige, como aquí en la instrucción, que el exponente quede en modo positivo. Entonces te voy a comentar una estrategia que se utiliza para hacer que la potencia no sea negativa. Hay una regla que te permite decir que cuando tú tienes algo en potencia negativa, la puedes cambiar de posición, pero para entender eso hay que asumir primero que esto es como una fracción. Cualquier entero se convierte en fracción cuando le pongo como denominador 1. La regla es que para invertirle el signo a la potencia, lo cambies ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, de tal manera que cambie de lugar, y eso provocará el cambio en el signo de la potencia. En este caso, al bajar la x a la menos 2, no queda nadie arriba, voy a decir que quedó un 1,
pero la x a la menos 2 se baja como x al cuadrado y ya esa potencia es positiva. De esta manera tú vas a poder ir efectuando algunos de los ejercicios. Te darás cuenta que si las variables no son las mismas, no podemos dividir. ¿Sí? A lo mejor puedo dividir los signos o puedo dividir los coeficientes, más no las variables. Bien, continuamos con la siguiente sección, que es la 2.4, y aquí vamos a trabajar algunos temas sobre la notación científica que forma parte de la división, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí el caso donde tenemos, encontrando la notación científica, recuerda que la notación científica consiste en tratar de compactar muchos dígitos ceros, sobre todo muchos decimales, para que la cifra tenga menos dígitos, pero al compactar el punto decimal se puede mover posiciones a la derecha o se puede mover posiciones a la izquierda. Cada posición es una cantidad de grupo por 10. Por eso la notación científica utiliza mucho la expresión por 10 a la algo. Y ese algo me va indicando hacia dónde estoy moviendo mi punto decimal. Por ejemplo, en este caso tenemos la cantidad 350.000 en el ejercicio 110. El punto decimal, al ser un entero, se encuentra hasta el final a la derecha. La notación científica ideal es que me quede un número, punto, un decimal, por 10 a la número de veces que se movió el punto decimal. Eso significa que yo movería el punto decimal de tal manera que me quede entre el 3 y el 5. Es decir, lo voy a mover así, por ejemplo. Voy a moverme una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones. Y esto me va a quedar como 3.5. 3.5. Y como me moví 5 posiciones, va a ser por 10 a la 5. ¿Sí? Cuando me muevo hacia la izquierda, estoy ganando lugares, me están guardando espacios, me pertenecen, por lo tanto es por 10 algo positivo. Pero si yo me muevo, por ejemplo, acá 1, 2 a la derecha para quedar 2.54, será 2.54, pero me moví 2 posiciones por 10 a la menos 2. Cuando me muevo hacia la derecha es negativo porque yo lo que estoy haciendo es, estoy aparentando que una cifra muy pequeña, que es 0.0254, ahora aparente ser una cifra más grande, es decir, me están prestando espacios que no me pertenecen. Y aquí habría que desarrollar. Cuando es el caso contrario, hay que devolver las cifras, por ejemplo, por 10 a la 7, significa que como ya está en potencia positiva, ahora es la psicología inversa, recorre el punto ahora posiciones a la derecha. Aquí lo que va a suceder es voy a gastar una posición brincando al punto 5, se va a hacer 45, pero ¿qué va a pasar con los otros 6 movimientos? Los voy a agregar poniendo 0. ¿Sí? Y en este caso estoy volviendo a la cifra grande que yo tenía anteriormente. Ahora, algo importante como regla aquí es, si quiero sumar cantidades con notación científica, tienen que estar al mismo por 10. Por ejemplo, por 10 a la 7, por 10 a la 7, solamente sumo las cantidades, que sería 3, 3 con 2, 4, y esta suma sería 5.7 de las cantidades, y ya solamente dejo el por 10 a la 7, que era el común en los dos. Si yo no tengo la misma notación científica y uno está a la 5, por ejemplo, y el otro está a la 4, hay que hacer el por 10 a la 5 a la 4 o el por 10 a la 4 a la 5 y ya poderse sumar. En el caso de acá, la regla es distinta. Acá lo que vamos a hacer es dividir las cantidades. 8.5 entre 4.25 me da 2. Voy a dejar el por 10 y voy a utilizar la regla de la división donde las potencias se restan. Menos 9 le resto 8, debo 9 y debo 8, queda a deber 17. Y en todos los casos se va a hacer así. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente sección. Por ejemplo, en la sección 2.5, donde se nos pide efectuar
divisiones de un polinomio entre un monomio. Aquí la regla es sencilla. Siempre y cuando tú respetes que hay que dividir, si son varios términos en el numerador, porque es un polinomio, entre un solo término que es el denominador, lo que hay que hacer es hacer que todos los de arriba se dividan entre el mismo de abajo. Por ejemplo, voy a realizar este ejercicio, el 130. Sería como darle a cada quien su entre 10 a cuadrada. Por ejemplo, 20a a la 4 se va a dividir entre el 10 a cuadrada, ¿sí? Entre 10 a cuadrada. Y luego el menos 30 a cúbica se va a dividir también entre su 10 a cuadrada. Es decir, le estoy repartiendo el mismo denominador a todos, 10 a cuadrada. Y finalmente al más 10 a cuadrada también le va a tocar dividirse entre ese común, que es el 10 a cuadrada. Entonces 10 a cuadrada. Cuando es un polinomio entre un solo monomio, todos los términos de arriba se van a ir dividiendo entre el monomio de abajo. Aplicando las reglas básicas, pues solamente hay que decir 20 entre 10 es 2, A4 entre A cuadrada se deja la A, las potencias se restan, 4 menos 2 queda 2 A cuadrada. Menos 30 entre 10 es 3, A cúbica entre A cuadrada, 3 menos 2 queda A a la 1 y el 1 no se pone. Más 10 entre 10 es 1, es importante ponerlo, y A cuadrada entre A cuadrada sería A a la 0. Y una regla importante es todo lo que es a la 0 equivale a 1. Por lo tanto, no se pone y el resultado simplemente bastaría con que quede más 1. Algo a la 0 no hay necesidad de escribir. En todos los casos habría que trabajar de la misma manera. Continuando con esto, aquí lo que hay que hacer son ejercicios de división, pero aquí sí hay que vigilar que cada variable se divida con la variable de su mismo tipo. Por ejemplo, en el caso del ejercicio 131, habría que dividir la x cúbica con la x a la menos 3 con la x a la menos 2. El detalle es que aquí tenemos variables que se están repitiendo. Por ejemplo, lo ideal sería, vamos a juntarlas. X a la menos 3 por X a la menos 2, si las juntamos, las potencias se suman. Debo 3, pago 2, quedo a deber 1. Y me queda Y a la menos 3. ¿Sí? La Y no sufrió cambio. Pero en el caso de abajo tengo X a la menos 2. ¿Sí? Tengo Y a la menos 6. Y tengo Z cuadrada. Aquí se trata de aplicar las mismas reglas de la división, que básicamente es restar potencias. Por ejemplo, voy a dejar la X. Ojo, yo ya debo 1. Y como es una división, me voy a restar el menos 2. Pero el menos con el menos va a hacer que este menos 2 se haga más 2. Y menos 1 más 2 me va a sobrar 1. Y el 1 no se pone. Lo voy a dejar escrito de todas maneras. Con la Y, yo debo 3. Ojo. Y voy a restarle menos 6, que va a hacer que sea una suma. Donde yo debo 3, pago 6, me sobran 3. Pero la Z cuadrada, al no tener con quién dividirse, ella se va a quedar abajo sin poderse dividir, por lo tanto va a quedar entre Z cuadrada. Básicamente en todos estos ejercicios lo que hay que estar vigilando es que las variables primero no se repitan en el mismo nivel, hay que compactarlas multiplicando, sumando esas potencias y haciendo una sola. Y ya que tengo las variables una vez arriba y una vez abajo, aplicar la regla de la resta. Pero si la potencia de abajo es negativa, ten cuidado porque menos por menos, esa potencia se va a terminar sumando. En todos los casos, los ejercicios se van a resolver de la misma manera. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a la última sección donde te voy a hacer el siguiente comentario. En la última sección se aplica la misma estrategia, solamente que abajo hay un polinomio a diferencia de un monomio. La regla de solución va a ser similar, solamente que va a ser empleando la lógica de la división de la casita, pero con elementos algebraicos.
Para no hacer tan extenso este video, debajo del título del video, en la sección de comentarios, te dejo un link de un video en el cual te resuelven las dudas de en qué cambia el proceso para resolver un polinomio entre otro polinomio. Espero te sea de utilidad. Nos seguimos viendo en próximos videos. Hasta pronto.